Listo. A ver, hasta donde hemos escuchado. Voy a preguntar. Ujú. Veamos, iniciemos de arriba. Yair. ¿Y por qué siempre comienza conmigo? No, pero tú no eres el primero en la lista, pero sí en el primero en la lista del Zoom. Jair, dime, cuando inició la entrevista, ya, el presidente habló de 3 puntos concretos. Bueno, en realidad yo llegué a escuchar hasta 4, ¿ya? En la primera pregunta, la primera periodista que le hizo las preguntas. Pero mencióname, ¿cuáles fueron esos puntos que él cree o los actos concretos con los que él va a iniciar su gobierno o está iniciando su gobierno? No, creo que era sobre la vacunación. El ¿Ya? segundo era para, o sea, hacer sobre la educación para ponerlo más, el próximo año ya presencial a los 3 meses, creo, si me recuerdo. Y el otro creo que era, espérame que haga memoria. ¿Por qué no Mm, anotan? Tienen que acostumbrarse a anotar. Vas escuchando, vas anotando. Vas escuchando, vas anotando. La mente es muy frágil. ¿Qué más, Jair? ¿Qué más? A ver, mientras va, creo que todavía me está recordando. Gianfranco. Porque yo soy peor para retener las cosas. Gianfranco, ¿Sí ves? dime. Le Ay, preguntaron a Sagasti, el presidente, de qué manera ya iba a él ese rechazo que presentaba la ciudadanía, los jóvenes, mencionando que el Congreso no los representaba, ¿ya? Sagasti inicia con su bandera de ganarnos la confianza del pueblo, ¿no es cierto? Dentro de ello menciona 3 actos, como les vuelvo a repetir, yo llegué a escuchar hasta 4, pero él menciona 3 con las que va a iniciar o va a poder realizar en estos 8 meses que tiene de gobierno. ¿Cuáles fueron esos 3 que él mencionó? no le entiendo bien la ¿A pregunta. quién? ¿A mí o a él? No le entiendo bien la pregunta. ¿Cuáles fueron los actos concretos que Sagasti mencionó con los que iba a empezar a trabajar o a gobernar? Ah, mm, uno de de la educación, de la educación, otro ¿Qué dijo de la educación? acerca de la policía, esto de los corruptos y eso. Ya, pero, Y ¿qué dijo de la educación? uh-huh. Mm, que iba a ver que, pues, que iba a ser presencial o algo así. él, él No no entendí bien. él no dudó ni titubeó, ¿ah? Él fue muy claro que iba a ser en el tema de la educación, cómo iba a iniciar, iba a ser regular, ¿no es cierto? Regularmente cómo iba a llegar hasta el tema Ujú, presencial. Bueno, ya, ¿qué más? ¿Qué otro tema habló? sí. De los policías de corrupción o algo así. ¿Ya qué dijo? Y ah, de que iba a ver que iba a sacar o algo así. No entendí bien, ¿ves? Estoy malo para retener. Ay, bueno, Mm, evaluando, ¿ah? Y eso que ha sido ni siquiera la primera parte, está incompleto. A ver, Joaquín, Sí, Miss. ¿me puedes decir cuáles fueron los conceptos, los actos concretos que mencionó Sagasti? Primero dijo que iba a devolver la confianza al pueblo, de que iba a tener un gobierno tranquilo, transparente. Después dijo sobre las vacunas, ¿Ah? que, que en 3 meses no se iba a poder traer 22 millones, algo así, dijo, de vacunas. ¿Ya? Y escuché que también estaba trabajando con el Ministerio de Trabajo, que iba a empezar a dar trabajo porque la gente se quejaba también de que no había trabajo, que varios habían perdido su trabajo. Ya, ahí vamos a hacer una pausa, Joaquín.
justamente cuando él habla del tema del trabajo, el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Hace una diferencia de entre los que fueron trabajadores formales y trabajadores informales, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia dio entre lo informal y lo formal? Teniendo en cuenta, perdón, que los formales son aquellos que están por medio de contratos, ¿no es cierto? Y los informales son aquellos que buscan, como él mismo lo dijo, pues buscan la manera, se cachuelean de uno y otro trabajo. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre uno y el otro? Entre el formal y el informal. Diferencia, ¿cómo me no entiendo eso? La diferencia, o sea, es decir, él marcó una diferencia de entre los trabajadores formales, ¿ya? Que habían sido pocos los que habían perdido su trabajo, pero esos pocos que habían perdido, ¿qué pasó? ¿Recuperaron con facilidad o no su trabajo? ¿Y qué pasó con los informales? A ellos los golpeó muy fuerte la pandemia, pero y luego después, ahora, ¿también están demorando para reactivarse o ya lograron activarse? ¿Cuál de ellos fue mucho más rápido, según él? Yo creo que de lo formal fue más rápido. De los formales, ¿ya? ¿Listo? A ver, veamos. Viera. Sí, Miss. Sí, se dice, no se dice qué. No, dije sí, Miss. Disculpen. Jair, Sí, Miss. te digo, Yusie, dime. Sí, Miss. ¿Tú también opinas lo mismo que No, Miss. No, Miss. A ver, dime. Fueron los que dijo que estaba hablando con el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo, que los formales no perdieron mucha cantidad de trabajo, pero sí demoró su instauración al trabajo. Están demorando. Está demorando. Y los informales sí le afectó mucho la pandemia, pero en ese transcurso de marzo y abril, pero se volvieron a instalar rápido. Rapidísimo, ¿no es cierto? Claro, esa fue la diferencia que él marcó, mencionando que los trabajadores formales, ¿ya? Fueron pocos los que perdieron su trabajo, según menciona Sagasti, pero están demorando esos pocos en restaurarse. A diferencia de ellos, los informales sufrieron mucho, fueron muy golpeados por la pandemia, perdieron su trabajo, pero así como fue rápido, también se pudieron recuperar rápidamente en sus negocios que como él lo dice, pues no, como son ellos mismos los que buscan su trabajo y son ellos mismos agentes, jefes, etcétera, ya pudieron recuperarse mucho más rápido que los formales. Ahora, luego del trabajo, ¿qué más habló Yusie? ¿Qué habló del tema de la educación? Ya nos mencionaron que iba a tratar primero de ver la educación virtual, ¿no es cierto? Después lo iba a hacer semipresencial hasta llegar a un sistema presencial, porque asegura él que este año no se ha podido llegar ni a la básica regular, ni siquiera en virtual. ¿Por qué? Porque no todos han tenido acceso al Internet, que es sumamente importante para recibir la educación hoy en día. En base a ello, ¿qué mencionó? Que iba a instaurar más en la zona urbana. También dijo 3 puntos. Creo que dijo, como usted explicó, de la presencial, de la virtual a la presencial, a la semipresencial y al totalmente virtual. ¿Ah? Dijo eso. Ya, ¿y qué iba a hacer? ¿Qué me? Con el Internet, ¿cómo va a ser si es que es virtual? Internet. En las zonas urbanas dice que iba a instaurar más el Internet. Ya. Que iba a llegar a las... Según tu opinión, Yusie, ¿tú crees que eso sea posible? ¿Tu opinión? Creo que sí. Creo. Ya. Yo creo. Imaginemos, porque él dice,
Sagasti dice, y es verdad, ¿ah? Hay muchos peruanos que tienen por una parte, ya, el lado ideal, imaginativo, el proyectar cómo podría ser lo ideal, la forma correcta de gobernar, y hay otro grupo de personas que no tienen la parte ideal, pero sí la parte concreta, es decir, son muy prácticos, ¿ya? En este caso, si te dijera de repente, Sagasti va a tu casa y te dice, Yusie, quiero implementar el tema de internet cobertura en las zonas rurales. ¿Tú qué harías? ¿Qué propuesta sería? ¿Cuál sería tu propuesta? ¿Qué haces para poder obtener esa cobertura en las zonas rurales, Yusie? Mm, mm. Ah, ¿Qué harías? ¿qué haría? Claro, es una gran responsabilidad, ¿sí o no? Por eso te digo, ¿es posible eso? Tú me dijiste, sí, Miss, ya. ¿Cómo es posible? Cuéntame. Llegar a, creo, ya, de centros, ¿no? de que traigan en las zonas de internet una organización, por ejemplo, de entregas, como por ejemplo de lactos, y en las zonas rurales, Ya. no amontonar a todos los alumnos, pero sí como un lugar que todos los días se vayan como ejemplos en cuartos. No, en cuartos no. Es un lugar ya. Ya. Ese lugar ya especializado para las clases virtuales. Ya. Ya, En, pero es que mira, el tema de las tablets ya están solucionadas porque, claro, no todos, pero la mayoría en provincia cuenta con tablets y no desde este año, ya de años anteriores. El problema es cómo darles internet. Ese es el problema. ¿Cómo harías? A ver, te dejo pensando un ratito, Yusia, ¿ya? Para que pienses a ver tu propuesta. ¿Cuál sería? Nayeli. ¿Por qué, Nessa? Porque tú sigues, Nayeli. Tu micrófono no lo apagaste y te escuché claramente lo que dijiste. ¿Qué? Ya, dime, Nayeli, ¿qué harías tú? O sea, del internet, o sea, sí se podría hacer, pero no es algo como algo fácil, no para todos. Ya, claro, no es fácil, pero ¿cómo lo harías? No, o sea, esos postitos de electricidad. Primero, claro, conversarías ¿Ya? con esas personas, esos ingenieros. No sé nada de ingeniería, pero bueno. Conversaría, pero comenzaría donde están los niños, donde no tendrían la mayor parte del internet, ¿no? Pues, pero ya sabemos, ya, son las zonas rurales. Sí, pero en una zona donde... Ya, en esa zona, mira, está muy sencillo. Hemos encontrado una zona rural, ¿ya? Aquí los niños ya tienen tablet, Nayeli, ya tienen infraestructura. No pueden ir a la escuela porque está el tema de pandemia. Ellos necesitan internet, ¿ya? Ahora, los padres de estos alumnos de las zonas rurales se dedican a la agricultura, que no les permite tener un estilo de vida como para pagar un servicio de internet. Entonces, ¿qué haces tú? Cuéntame. Tal vez ofrecerles por un tiempo el internet gratis. Ya, ¿y el otro tiempo qué haría? ¿Dejan de estudiar? Ay, no, que sus padres trabajen, ¿no? Ellos también, no todo el tiempo. Vamos. Pero Sebastián, ¿qué opinas tú? No sé, se conversa con personas que han trabajado en ese área, ¿no? Que tienen conocimiento más o menos. ¿Ustedes conocen de grandes entidades que ofrecen el servicio de internet o no? Como el servicio de telefonía y eso. Claro, por ejemplo, tenemos a Claro, tenemos a Movistar, tenemos a Entel, son empresas privadas que ofrecen telefonía, internet,
etcétera, ¿no? Pero dentro de toda su oferta te ofrecen internet. Ya si tú quieres el paquete de teléfono, etcétera, ya eso es otra cosa, pero te ofrecen internet. Entonces, ¿cómo harías tú para solucionar ese problema? Porque él dice, Sagasti dice, ¿no? De tal manera de tener cobertura en cuanto a internet en las zonas rurales. Suena muy fácil decirlo, sí, yo puedo decir, el problema se soluciona colocando cobertura de internet en las zonas rurales. La pregunta es ¿cómo lo haces? No lo sé, mi zonas rurales tienen que ver aparte el lugar. Es difícil colocar por ahí, no es como poner internet en la ciudad. Claro, no es tan sencillo como poner. ¿Tú sabes cómo ponen internet en la ciudad? Cable nomás. No, pero ¿y el cable de dónde lo jalan? ¿Cómo de dónde? Claro, no es que yo pongo un cable y ya tengo internet, no. ¿Ustedes han visto en los cerros esas antenas subterráneas gigantes? Ya, algunas de ellas son de estas empresas de telefonía, de internet, ya, que en las zonas rurales, los que viajan para provincias, seguramente por ahí alguien tiene familia, qué sé yo, si tú viajas hacia allá, no vas a encontrar en ningún lugar, en el camino, claro, en el recorrido, ese tipo de antenas. Bien complicado, difícil, casi imposible. Yo en los años que he viajado no he visto ninguna, para serte sincera, en la parte rural, ¿ya? Entonces, probablemente, creo yo, una forma de solución sería primero plantar esa antena, ¿no? Y ahora esa antena no la hace o no la coloca cualquiera. Obviamente, pues la tiene que hacer personas especializadas en el tema, que, claro, podría hacerlo, Entel podría hacerlo, Movistar podría hacerlo, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema no es cómo lo van a hacer, porque eso es muy sencillo para los que conocen el tema, es muy sencillo. El problema es que ¿Cuándo? va a pagar, porque el Estado lo puede pagar mientras, como la idea fue de Sagasti, ya, Sagasti lo paga en ese tiempo. Y ahí después, ¿quién lo paga? Y pagar el internet, pagar los servicios, pagar el mantenimiento, si no han podido, el simple hecho de darles una buena infraestructura a los colegios de las zonas rurales, hablamos de construcciones que es una sola inversión y que se queda allí y que ya los alumnos y profesores hacen uso de él. Si no han podido garantizar una buena construcción, una buena infraestructura, todos los colegios se están cayendo por pedazos, ¿cómo haríamos con el tema de internet? ¿A mí me está preguntando a mí? Sí, sí, a ti, Sebastián. Difícil, ¿no? Sí. Un poquito difícil, pero tendría mucho que ver, pues, así como hay, no sé, creo yo, ¿no? Así como hay un decreto que quita el tema de el pago de, ¿cómo se llama? ¿Qué pagan las tiendas? ¿Puesto el IGB? Está el impuesto, el IGB, que las empresas gigantes están, pues, de acuerdo a un decreto, han sido omitidas, ellos no pagan impuestos, ¿ya? Yo creo que esos impuestos, podría quitarse ese decreto para que esos impuestos sí puedan ser pagados por estas empresas grandes y con esos impuestos de repente pagar ese servicio de internet para las zonas rurales. Podría ser una solución, ¿no es cierto? Una empresa ¿Cómo? del Estado. Una empresa así como Claro, Movistar, pero del Estado. De Es que, internet gratis. es que todas las empresas que tenemos son extranjeras. No Por hay, eso me iba a hacer un... claro. Ahora otro tema es, si estas empresas les pide el gobierno que paguen esos impuestos y con esos impuestos nosotros garantizar y poder pagar el tema del internet, la cobertura a las zonas rurales, vamos a golpear fuertemente a la CONFIEP. Y la CONFIEP, tú sabes que es pues la bandera de todos los, espero equivocarme en el tema de Sagasti,
pero en la mayoría de presidentes han sido súper protegidos por la CONFIEP, tanto es así que tienen hasta su propio decreto o su propio, su propia, no es una norma, no es una ley, su propio decreto para que puedan ellos ser exonerados de esos impuestos. Imagínate qué tan protegidos están de parte del Estado. ¿Listo? Ahora, Sebastián, ¿qué opinas tú en cuanto a la renovación de la Policía Nacional? ¿Por qué se dijo que era constitucional? No, perdón, ¿por qué se dijo que era inconstitucional? ¿Escuchaste esa parte? Porque no era algo normal, era algo extraordinario, algo así mencionó. Ya. A ver, ¿cuántos efectivos fueron retirados de su cargo? 18. Listo. ¿Por qué razón? Por lo que hubo en el Congreso, algunos actos de corrupción y lo de la marcha. Listo, muy bien. Ya, claro, hubo actos de corrupción, fue también el tema de la marcha, pero dentro de los 18 es, como te acuerdas que hablamos de la estructura del Estado, igual, pues, ¿no? La policía también tiene su estructura. Dentro de esa estructura, los 18 primeros, ya dentro de los 18, de repente el segundo y el tercero eran totalmente inocentes. El cuarto también ha sido inocente de repente. Pero el primero y hasta el 18, la mayoría tienen problemas de corrupción, tienen problemas sobre la violencia que se dio el 14 de noviembre o el 12 de noviembre. Entonces, como bien lo mencionó Sagasti, pues lamentablemente el peruano, la población, no va a confiar si es que yo quito a los dos culpables y como el tercero no tiene nada que ver, lo dejo él, pero debajo de él están todavía más culpables y están todavía con problemas de corrupción. Entonces no van a confiar. Entonces tengo que quitar. Lamentablemente estos que están entre medio, estos tercer y cuarto y quinto que no tienen nada que ver, ya, lamentablemente tendrán que pagar las consecuencias. Porque es una estructura y es así, la estructura si se tiene que cortar de raíz se corta y es lo que hizo él. Ahora, el Congreso dijo que era anticonstitucional porque él no podía hacer esa renovación en una forma o en una reforma ordinaria. Sin embargo, él, conocedor, y ya como hemos visto su carta de presentación, pues tiene muchísima experiencia en política y él dijo, claro que no es anticonstitucional, es totalmente constitucional, es decir, la Constitución me avala. ¿Por qué? Porque esto yo no lo estoy haciendo en una sesión ordinaria, esto está haciendo en una sesión extraordinaria y según la Constitución lo menciona, es válido. Por lo tanto, no hay por qué alarmarse, ¿no? Que se estén haciendo cosas anticonstitucionales. Ahora, de que los policías quieran salir a manifestarse, ¿ya? Y quieran salir en huelga, que también, o sea, siendo quitados del cargo, ellos vienen a ser personas civiles comunes y corrientes como nosotros. Entonces, quieren salir a manifestarse, están en su legítimo derecho de protesta, está muy bien, pero no pueden salir diciendo somos efectivos policiales y no pueden. Pueden mencionar que son ex efectivos, mas no pueden representar o mencionar el nombre de la policía, no lo pueden hacer, ¿ya? Porque ya dejaron de pertenecer a esa escuela. Ahora, como él menciona, ¿no? Obviamente, pues a los grandes generales les es incómodo haber sido quitado de sus cargos, ¿ya? Pero tenían que haber sido quitados porque tienen muchísima, y justo ayer he visto en la noticia, y cuando analizaban nombre por nombre y cargo por cargo, tenían muchísimas arrugas, es decir, tenían problemas de corrupción, problemas hasta de los cuellos blancos, problemas, bueno, del abuso de autoridad del 14 de noviembre, o sea, es decir, había muchísima clase de abuso. Ahora, por otro lado también, no es que él los quitó, Sagasti el héroe los quitó y ya ahora sí confiamos en él. Ojo que si ellos no se retiraban, ¿ya? Igual iban a verse manchados
porque ya anteriormente un fiscal había manifestado que estos policías estaban siendo retirados de la investigación en cuanto a la protesta o a estas dos víctimas del 14 de noviembre. Y justamente fue por el documento emitido por Merino en esos 5 días de gobierno, ¿ya? Entonces era como que muy vergonzoso. Y si lo que se quiere es ganar la confianza, entonces hay que retirarlos. Y es lo que hizo Sagasti. A favor de Sagasti, ¿qué es? Que él no tiene ni una mancha como para que uno de ellos lo vaya de repente a chantajear o a decirle, ¿no? Si tú dices esto, mira que yo saco la investigación de este delito que has hecho o de este acto de corrupción. A diferencia del resto, él no tiene ni una mancha. Entonces, él ahorita sí está en la libertad de poder quitar si es que él lo cree conveniente. Y como él lo menciona, no solo lo quitó él, sino que la presidenta del Congreso también está a favor de ello. ¿Ya? Y para culminar, dime, ¿por qué no puede hacer el cambio de constitución? Y esta pregunta sí va para cualquiera, levanten su mano. ¿Por qué Sagasti no puede hacer, o por qué no puede cambiar la constitución? Y lo explicó claramente. ¿Por qué razón? Porque él no fue escogido por el pueblo, fue puesto ahí por los congresistas. Exacto. En el caso de Sagasti, él menciona que sí, él también está de acuerdo que se debe cambiar, porque ya esa constitución, mira, viene desde el 93. Ahora, el cambiar de la constitución a muchos peruanos preocupa, pero no es algo que nos tenga que preocupar, ¿sabes por qué? Porque ya nuestra constitución no sería su primera variante, ¿ah? Nosotros hemos tenido ya 12 modificaciones en la Constitución a lo largo de los años que hemos tenido. Ya antes de la 93 hemos tenido 12 modificaciones. Incluso para la 93 se modificó solo 2, que eran ¿cómo se llama? Eran bueno, está relacionado con las medidas de protección que eran el habeas data y la acción de amparo, creo, si mal no recuerdo, que fueron las 2 que se agregaron en la 93. El resto, o sea, no hubo mayor cambio. Ahora, que este retiro de la inmunidad parlamentaria y ciertos cambios que hacen ambigua la Constitución, y por eso es que hay o se genera muchísimo problema. ¿Ya? Dice Sagasti que no debería tener o no debería ser sinónimo de miedo, sino al contrario, deberíamos estar prestos al cambio y que él no es el indicado. Él podría promover, él podría incitar a que sí está bueno, sí es bueno el cambio, pero que él no lo puede hacer porque él no ha sido elegido por el pueblo. Debe ser la encargada, según su visión, la persona encargada de cambiar la Constitución debe ser aquella que el pueblo elija. Y lamentablemente, pues, hasta ahora, la mayoría de representantes que han sido elegidos por el pueblo siempre nos hemos equivocado, ¿no? Entonces espero que esta vez se tomen el tiempo para el 2021 leer y escoger y optar por uno bueno que cambie en beneficio del pueblo esa Constitución, que ya, como se mencionó, han tenido 12 modificaciones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieras de repente acotar? Listo. Escucha, voy a subir a la plataforma este video y el segundo también con mayor tiempo para que lo puedas analizar. La semana que viene es full repaso de todos los temas y la siguiente es el examen, ¿ya? Así que ya es tu último examen, consta de 20 preguntas entre las que hay para marcar y para contestar. Entonces, el fin de semana, sábado, domingo, te estoy mandando tu temario. ¿Listo? Que tengas una buena tarde, cuídate, buen provecho. Nos vemos hoy a las 7:30, ¿ya? Hey, ¿Listo? Miss. Cuídense, chao chicos. Chao, Chao, chicos. Miss. Chao, Miss.